Las cosas van a mejorar mucho cuando nuestro esfuerzo sea más grande que nuestras excusas y nuestra fe más fuerte que nuestras dudas. Chico, yo no sé si a vos te ha pasado que te toca caminar en la madrugada entre el mueble, la mesa del comedor, una silla, algo que dejaron tirado y mal atravesado y te da ahí en el dedo meñique. Ahí tú, ahí vos estáis siendo probado porque ahí vos, si no se te sale al menos una grosería, eso quiere decir que estáis creciendo en fe, que estáis llenándote de sabiduría. Chico, mira, cuando nosotros nos damos un machucón, cuando nos damos en el dedo meñique, uff, ahí es donde nuestra fe es probada. Yo recuerdo que de niño iba corriendo en la noche y chico, caí en un hueco. Estaba en la acera. Vos sabés que uno no mira muy bien para los lados, a esa edad uno lo que quiere es estar corriendo. Y caí. Y recuerdo que caí, me asusté muchísimo, pero bueno, me sacaron de una vez. No, me cubría a la edad y el tamaño que tenía, pero no fue nada fatal ni nada. A lo mucho me habré hecho un moretoncito y algún raspón, pero creo que ni eso, ¿no? Pero sí, me caí en ese hueco. Algo, algo parecido le pasó a mi hijo, a Gabriel, cuando estaba chiquito. Él venía corriendo de la esquina siguiente, de donde estaba mi esposa Mayra con los niños, y entonces él me ve, entonces viene corriendo. Y yo lo veo correr, y yo lo estoy esperando, y de repente viene corriendo, y de repente, ¡fu! No está, es que pareció que como, ¡fu! Se lo tragó la tierra ahí. A lo que voy corriendo, alguien había hecho un hueco, buscando una tubería. Por fortuna tampoco era tan hondo, pero sí lo cubrió completamente. Parece que los huecos y la noche son fácilmente una trampa. Y eso, no sé si te pasó algo parecido, ¿no? Y en un pensamiento similar, el salmista decía en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy en día, por supuesto, cuando nosotros le decimos teléfono a la supercomputadora que usamos para llamar, pero además para navegar en Internet, además es una amplia biblioteca, dependiendo la aplicación que tengáis. Además de eso, es calculadora, es agenda, eh, es linterna, es cámara fotográfica. Anteriormente, bueno, no sé si en todos los países era así, pero al menos yo recuerdo que estaba la Kodak, que creo que ya no está. Y la Kodak eran esas cámaras que vos tomabas la foto, chácata, chácata, el flash que te dejaba encandilado, te dejaba ciego. Muchos salíamos con los ojos cerrados después. No te dabas cuenta porque vos tenías que después revelar las fotos, llevarlas, depende de donde vivieras vos. Nosotros teníamos que llevar al CAD del carro chocado. Era el carro chocado es un monumento en Maracaibo que fue muy famoso en un tiempo, que está cerca de la Plaza de las Banderas, buscando los aticos. Todavía eso es Perijá para los que no saben, y conecta con la Circunvalación 2. Bueno, ahí nosotros llevábamos en la Kodak, donde estaba el CADA, que era un supermercado bastante famoso en Maracaibo. Y ahí nosotros llevábamos el rollo fotográfico, o el carrete, como se le llama. Si vos veis en un teléfono, no sé si en los Android se les llama así, pero en la plataforma iOS de iPhone se le llama carrete, donde vos tenéis todas las fotos. Bueno, ese carrete viene de eso, de esos rollos fotográficos. Era un carrete donde se enrollaba esa cinta, esa película, y luego
en un cuarto oscuro, las revelaban y entonces, bueno, salían las fotos y ahí uno decía, esta foto no me gustó, uno la botaba y se quedaba con las más bonitas, porque es que, bueno, ahorita vos te tomas una foto y vos decís, para ver si me gustó, para ver si no me gustó. Y entonces decidís borrarla o dejarla o la publicáis. Bueno, anteriormente vos veías, bueno, después que pagabas, bueno, ahí empezabas a desechar las que no te gustaban, te quedabas con las que te gustaban, las ponías en el álbum fotográfico para recuerdo familiar o para mostrarlo a algunos amigos. Y así era la cámara, ¿no? Aparte de eso, no sé, vos tenías la cámara en un bolso, luego la calculadora, aparte de la calculadora, y tenías una agenda que era un cuadernito, o en todo caso, había una agenda electrónica que lo vendían aparte. Yo llegué a tener una. Pensé que era lo máximo, ¿no? Aparte de eso, si estabas ya en el tiempo que ya tenías acceso a un celular, tenías el Tango 300, que era el bloque. Antes de que llegara el StarTAC, estaba el Tango 300. Y antes del Tango 300 había otro más grande que era el teléfono, un bloque que te lo llevabas con una antena más grande que la del Malibu, más grande que la del carro, que la del Conquistador. Y tenías todo eso en el bolso. Aparte, bueno, y ahorita tenemos todo eso en la supercomputadora, ¿no? Entonces, y esa supercomputadora incluye una linterna. La linterna era como esto, eso también era vital tenerla en tu bolso. Entonces, si vos ibas a caminar en la noche y tenías miedo de algún animal, vos ibas con tu linternita, y viendo los pies, ¿ves? Y a eso se refiere el salmista, que no tenía un teléfono como el que vos y yo tenemos. Entonces, él iba caminando y él pudo relacionar de manera alegórica la palabra de Dios con la lámpara, ¿no? En aquel tiempo las lámparas eran de aceite. Una vez que yo fui a la Sierra de Perijá, conocí una lámpara de esa de aceite. Esas lámparas modo viejo, entonces, bueno, le echáis un aceite, la encendéis y ya vais con tu candelita ahí alumbrando la noche. Bueno, esa era la lámpara que se refiere, ni siquiera la linterna, ¿no? No estaba la tecnología todavía tan avanzada como para una linterna como esta. Pero tenían la lámpara, hacía la misma función. Entonces él decía en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esa oscuridad puede recordarnos el pecado del que nosotros nos hemos arrepentido y al creer en Jesús, cuando hemos vuelto a nuestro Padre Celestial, para someternos a su voluntad, ¿no? Y bueno, para cuando nosotros queremos caminar en obediencia, en el camino recto, la sabiduría habla del camino recto, la sabiduría bíblica como sendas rectas, que vaya en un camino derecho, ¿no? También en alegoría. Y entonces vos, cuando queréis vivir en santidad, en obediencia a Dios, vais con la lámpara encendida, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que hoy en día te la puedo mostrar como un libro, pero está ya para que las descarguéis en tu teléfono, en tu iPad. Hay una Biblia que también es leída, te la leen a voz, bien bonita. Es decir, tenemos tantas herramientas y esa Biblia, que es para que la estudiemos y al menos nos hagamos dos preguntas después de leerla o escucharla, es ¿qué aprendí de esto y cómo lo voy a aplicar a mi vida? Porque si no lo aplicamos a nuestra vida es en vano. Es en vano. Por eso Santiago 1:22 dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Entonces me parece maravilloso, me parece bonito porque la forma en cómo lo ilustra el salmista, porque entonces dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, para los que queremos vivir en obediencia a Dios, esta linterna, para que no caigamos en un hueco de pecado, para que no nos reventemos el dedo meñique, o podamos prevenir de un animal, o peligro o riesgo, ¿ok? Acordate que en aquellos tiempos era totalmente oscuridad. No sé si, bueno, a los que hemos estado en Venezuela sabemos los que a veces se va la luz de manera general y es total oscuridad. Y no hemos tenido para cargar el teléfono. Entonces, ahí cobran valor las linternas.
Y en ese tiempo también al caminar, bueno, evitaban riesgos, peligros, en total oscuridad. No estaban los postes, no había más que una linterna que vos pudieras tener, de esa de aceite, ¿no? En este caso la ilustramos con esto. La palabra de Dios es como esa linterna. Para los que queremos vivir en obediencia al Señor, encendemos la lámpara cuando buscamos leer, escuchar, meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Si no la ponen en práctica, es como el que tiene una linterna, pero no la enciende. O olvida que la tenía en el bolso o no la sabe encender, supongamos. Bueno, eso es lo que pasa cuando alguien tiene la Biblia, la escucha, simpatiza con Jesús, pero no pone en práctica sus enseñanzas. Eso Jesús también enfatizó mucho en Mateo 7, el 24 al 27, cuando él dice, el que oiga mis enseñanzas y no las ponga en práctica será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron, golpearon fuerte contra aquella casa, la casa se destruyó y todo fue un desastre. Pero el que oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, es el que enciende su lámpara, será como el que construye sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron, golpearon fuerte contra aquella casa, pero la casa no se destruyó porque estaba construida sobre la roca. Y la diferencia abismal es que uno practicaba las enseñanzas, los dos la oían, los dos pasaron por vientos fuertes, los dos pasaron por grandes olas, los dos construyeron una casa, pero la construyeron en diferentes lugares. Los dos oyeron el mensaje, pero uno solo lo practicó. Entonces es eso, es como el que agarra una lámpara y va en el camino, pero no la enciende. ¿No te parece? Parece absurdo, ¿verdad? Que alguien vaya en el camino cayendo en un hueco, reventándose el dedo meñique, arriesgando su vida, y porque olvida o no se propone tomar la linterna para encenderla. Bueno, así de absurdo es el saber que en la enseñanza de Jesús hay vida y nosotros no la practicamos. Y la gente la ignora. Me podré volver monotemático con esto, pero no hay nada más importante que las enseñanzas de Jesús. No hay una sabiduría más profunda que las enseñanzas de Jesús. Hoy en día es común que la gente dice, bueno, vos tenés tu verdad, ella tiene su verdad, pero eso no es una verdad. De hecho, eso es una mentira. Hay una sola verdad. Cristo es la verdad. Sus enseñanzas son la verdad. Esa es la verdad. No es que yo tenga una verdad, vos tenés otra verdad. No. Cristo es la verdad y sus enseñanzas son la verdad. No, por eso tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros aceptamos como filosofía de vida, porque por eso es que en Colosenses 2, del 8 al 17, Pablo comienza diciendo que nadie os engañe por medio de filosofías humanas y huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque suenan bonito, pueden inspirarnos a ciertas cosas, pero al final es hueco porque no es la verdad y no nos lleva a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Para los que queremos vivir en obediencia, la Biblia es la respuesta. Para los que queremos sabiduría para enfrentar situaciones difíciles en la vida, la Biblia, la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús son la respuesta. Y eso es lo que me emociona de la enseñanza de hoy. Porque en la Biblia, nosotros veníamos hablando la semana pasada en Santiago 1, Santiago 1, del 2 al 5, del 2 al 5, que dice, hermanos míos, ustedes pueden tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con más fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Y dice así, y si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Él se la da a todos sin limitaciones y sin reproche alguno. Y luego salta a Santiago 1, del 6 al 8. Y aquí esto me parece brutalmente profundo lo que dice Santiago, ¿no? Porque Santiago dice esto, pero debéis pedirle a Dios con fe. Viene hablando de pedir sabiduría. Y dice así, pero debéis pedirle a Dios con fe,
sin dudar nada. Pues el que duda es como una ola del mar, que el viento se lleva de un lado para el otro, no sabe lo que quiere, por lo tanto no puede esperar nada de Dios, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Entonces eso me parece a mí, pero maravillosísimo, porque él viene hablando cuando él nos sugiere que pidamos sabiduría en medio del proceso, está dejando implícito que la mayoría de las dificultades que enfrentamos es por falta de sabiduría. Y eso me lleva a una cita en Oseas 4:6, cuando el pueblo de Israel estaba en desobediencia. Estaba en sus pecados, en sus errores. Y es tan maravilloso que te lo quiero leer todo. Dice, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Mira, hoy todo el mundo quiere aprender de muchas cosas y tiene acceso de información a lo que quiera. Pero no todo el mundo, y no la mayoría, quiere conocer a Dios. De hecho, la mayoría, mucha gente, y cada vez aumenta más las personas que niegan la existencia de Dios. Entonces, fíjate, dice, haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio, hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Pareciera esta cita de Oseas, está hablando del pueblo de Israel, algo que estaba pasando en ese momento, pero qué parecido es a lo que vos y yo estamos viendo hoy en día. Se parece a las noticias de hoy, a los videos que vos te metes en TikTok y los veis. Violencia, adulterio, asesinato, sin compasión, sin bondad. Y luego continúa diciendo, pero esta tierra está de luto y todos desfallecen, hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la tierra. En medio de todo el pecado del pueblo abundaban los falsos profetas y qué casualidad que hoy también hay muchísimos falsos profetas y que usan el nombre de Jesús para estafar, para ofrecer milagros a cambio de dinero, para engañar a la gente, qué sé yo, para decir que tu fe en Jesús son algunas palabras, qué sé yo, sutiles, positivas en el sentido de todo lo que vos queréis, lo podéis lograr y todo eso, cuando en realidad nuestra relación con Dios tiene que ver en arrepentimiento de pecados, someternos a la voluntad de Dios y que el Señor lidere tu vida conforme a su propósito. Y luego dice, así que dice, mi pueblo, y luego viene al versículo 6, que es al que quiero llegar, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo ni me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Y eso, ahí entonces estamos entendiendo un problema, ¿no? Porque nosotros queremos que nos vaya bien. De repente alguno tiene la fe de tener salud. Pero estamos en desconocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios y de conocerlo a Él. Muchos quieren tener el Dios imaginario que más le conviene en su mente y decirse, Dios es amor, no creo que vaya a haber un castigo eterno. Pero cuando vamos a la Biblia, hay un lago de fuego, hay un juicio, hay condenación. Está un Dios que nos ama. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero también la Biblia nos grita y una otra vez que Él es santo, santo, santo. Él es justo y Él no va a pecar, a consentir en el pecado y en la maldad por alcahuetearnos algo a nosotros. Para eso está la gracia del Señor que nos ofrece arrepentirnos de nuestros pecados, para darnos vida eterna, para perdonarnos y darnos vida en Jesucristo. Pero nosotros tenemos que vivir conforme a su voluntad. Arrepentirnos de nuestros pecados es eso, Señor, voy a someterme a tu voluntad y a conocerte, a ver lo que quieres de mí conforme a tu palabra que ha sido revelada a través de Jesucristo. Esa es y yo sé que vos ahorita me estáis escuchando y tenéis problemas. De repente estáis enfrentando un proceso de salud, un proceso de trabajo, un proceso familiar. Y yo quiero orar para que el Señor también te apoye y te ayude en todo, ¿no? Pero resulta que Santiago sugiere que muchas veces nosotros enfrentamos
ese tipo de cosas por falta de sabiduría. De repente yo quiero que me vaya bien en salud y no estoy diciendo que es tu caso, ¿no? Pero en un término general, de repente yo estoy pidiendo por salud y que me vaya bien, pero dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ahí hay una promesa y si yo no honro a mis padres, entonces yo mismo me estoy condenando, yo mismo estoy procurando pues que no tenga ni buena salud y que no me vaya bien, porque es una promesa que está ahí de parte de Dios. Esa es la maravillosa bendición que tenemos nosotros al conocer al Señor a través de la palabra de Dios, a través de las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, yo de repente quiero que me vaya bien en otra cosa, y ahí está la forma en la Biblia en cómo debemos conducirnos, y tenemos la linterna en las manos, pero no estamos dispuestos a encenderla. Entonces me parece bastante maravilloso y bastante profundo cómo Santiago dice: tienes que tener fe de que el Señor te dará sabiduría. Porque es que eso no es común. Si vos te ponías a ver, cuando hablamos de tener fe, ¿qué se nos viene a la mente? Bueno, tengo fe de que conseguiré un carro. Tengo fe de que recuperaré mi salud. Y eso no estoy diciendo que está mal. Cada quien conforme a su necesidad. Dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. En otra versión dice: mi Dios suplirá todo lo necesario. Y eso no está mal, ¿no? Pero, o sea, lo que yo digo es que ponete a ver, muchas veces nosotros tengo fe de que voy a conseguir un mejor trabajo, tengo fe de que me van a llegar los papeles, y está bien, y no está mal, podemos meter todo eso en oración. Pero a mí lo que me da curiosidad y me impresiona es como Santiago dice, es decir, tenés que tener fe en que Dios te dará sabiduría. Porque es que muchas veces enfrentamos muchas cosas por falta de sabiduría. Y recuerdo cuando el mismo Salomón dijo en Proverbios 3, del 13 al 26, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que podéis desear se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Todos sus caminos son caminos agradables y sus sendas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano y felices son los que la abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. No se aparten estas cosas de tus ojos, hijo mío. Guarda la prudencia y la discreción y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Cuando te acuestes no tendrás temor, sí. Te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás al pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie de ser apresado. Él guardará tu pie de caer en una trampa. Porque aunque esté en la noche, tenemos la linterna encendida. Aunque esté en la noche una tentación en el camino, tenemos la linterna encendida. Aunque a veces nos enfrentamos con problemas, pues tenemos la linterna encendida. Y tenemos la palabra de Dios, la sabiduría del Señor que nos guía mira, ahí en la Biblia, no se le escapa nada. Ahí está nuestra dirección como manual de vida para cómo debemos conducirnos en el matrimonio, con nuestros padres, con la familia, con las amistades, con la dieta. Todo está ahí en la Biblia y muchas cosas las enfrentamos pues precisamente por falta de sabiduría, para superar problemas financieros. Toda esa sabiduría está ahí. Y ahora, muchas de esas cosas las hemos ignorado. Y como dijo Jesús en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, ¿no? Y si mi tesoro está en las enseñanzas de Jesús, entonces yo voy a tener fe de que el Señor me va a dar esa sabiduría. Porque algo tenemos que saber. Fe es convicción. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción
convicción de lo que no se ve. Entonces, convicción es convencimiento. Que vos estés convencido de lo que el Señor te va a dar. Y cuando hablamos de fe y hablamos de sabiduría, hablamos de dos cosas bastante poderosas en la Biblia. Porque cuando el Señor quiso entrenar a los discípulos sobre lo que vendría, reiteradas veces les enseñó acerca de la fe, de la manera en cómo debían creer. Por ejemplo, en una ocasión, Jesús les enseñó en Mateo 14, del 23 al 33, ellos se fueron en la barca, ¿no? Y Jesús se fue al monte a orar. Y luego se vinieron grandes tormentas y ellos luchaban contra grandes olas que amenazaban con hundir la barca. Entonces, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y exclamaron, es un fantasma. Y Jesús les habló de inmediato para calmarlos. Les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Ahora, ¿por qué el Señor les permitió eso? Y le dijo, vayan adelante. Luego aparecieron fuertes vientos y aparece caminando sobre el agua. Me parece maravilloso. Pero Jesús le está dando una enseñanza de fe. Más adelante, Jesús le dijo, Señor, si realmente eres tú, permite que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y le dijo, sí, ven. Y entonces Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar hacia Jesús. Pero en una de esas empezó a hundirse y empezó a tragar agua y se asustó mucho. Le dijo, Jesús, por favor, ayúdame. Y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Entonces Jesús lo levantó de nuevo y se fue caminando Pedro de nuevo sobre las aguas, pero de la mano de Jesús, acompañado de Jesús, hacia la barca. Lo primero que se me viene a la mente es que ahí hay 3 tipos de personas. Está bien Jesús que viene caminando sobre el agua. Está un grupo en la barca y uno de ellos se atreve a decirle, Jesús, yo también quiero caminar sobre el agua. Y Jesús no le dice que no. Y la fe nos impulsa a ir un poco más allá, ¿no? A atrevernos. Y como Pedro, puede que nos equivoquemos. Intentándolo tragaremos agua, pero lo intentamos. Y está el otro grupo que se quedó en la barca y ni siquiera se atrevió, ¿no? Esa es la fe, porque esa convicción, aunque no es perfecta y aunque nuestra fe necesita la compañía de Jesús, porque es un error creer de que yo tengo fe y no es por la soberanía de Dios, por la ayuda y compañía del Señor que las cosas se van a dar, ¿no? La fe no se trata de creer en que yo puedo, se trata de creer en que en Cristo yo puedo conforme a la voluntad del Padre. Esa es la fe. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener fe, ¿no? Fíjate, y Jesús viene a entrenarlos en cuanto a la fe. Y más adelante, o en otra ocasión, en Marcos capítulo 11, dice que ellos iban saliendo de Betania y Jesús tuvo hambre y viendo a lo lejos una higuera, un árbol, que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto, ¿no? Fíjense Jesús, ¿no? Y cuando llegó a ella, solo encontró hojas. Porque no era el tiempo de dar higos. Claro que Jesús sabía que no era el tiempo de dar higos. Claro que Jesús sabía que allá no había higos, pero él fue. Los discípulos lo estaban viendo. Entonces, Jesús dijo, nadie volverá jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, ¿no? Y entonces eso lo oyeron los discípulos. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo, Jesús, maestro, ¿se ha secado la higuera que maldijiste ayer? Y Jesús le dijo esto, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí creyéndolo, sin abrigar la menor duda de que lo que está diciendo sucederá, lo obtendrá. Por eso crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración
y lo obtendrán. Y ahí nuevamente Jesús estaba dándole una clase de fe a ellos. Maravilloso, me parece espectacular. Entonces, volviendo a Santiago, en Santiago capítulo 1 del 6 al 8, y tomando en cuenta que Jesús dijo, creyéndolo sin dudar, con la higuera, y luego con Pedro le dijo, ¿por qué dudaste de mí? Y nos vamos a Santiago y dice, pero deben pedir a Dios con fe, sin dudar nada. Pues el que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado para el otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no puede esperar nadita de Dios, porque el que duda es inestable en todo lo que hace. En otra versión dice, cuando alguien es de doble ánimo. Entonces, mira, nosotros no mostramos fe y confianza en el Señor, porque la duda es indecisión, es desconfianza. Y cuando nosotros dudamos de que la Biblia es la respuesta, nosotros estamos desconfiando de Dios directamente. Si yo te doy una cita bíblica y te digo, mira lo que dice Jesús sobre el matrimonio. Si yo te digo, mira lo que dice Jesús sobre la oración, y vos me decís, bueno, no sé, no me parece. Bueno, en realidad no es que estás desechando una idea mía, estáis desechando la idea de Jesús, la enseñanza de Jesús, la verdad de su palabra. Entonces, si alguien duda de la palabra de Dios, no puede esperar que Dios lo bendiga y le responda, porque esto es clave para que nosotros creamos en la bendición de Dios, porque dice, pues el que duda es inestable en todo lo que hace, pero anteriormente dice que el que no sabe lo que quiere no puede esperar nada del Señor, ¿no? Entonces, es decir, si vos sois alguien que tiene fe, es una falacia y es utópico, es imposible y es una mentira decir que alguien cree en Jesús, pero no en en practicar lo que enseñó Jesús. ¿Sí? Y como vimos en Osea, la gente dice, no, yo creo en Jesús, pero ¿sabéis lo que manda Jesús? Bueno, no me he puesto a revisar. Y bueno, ese es el detalle. Que Dios reclama el por qué no me conocéis, porque es que tu responsabilidad buscarme. Dios dijo en Jeremías, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ya te voy a decir dónde está. Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. También Santiago capítulo 7. Perdón, capítulo 7 no existe. Llega hasta el 5. Santiago capítulo 4, versículo 7 al versículo 10. Empieza diciendo, dice así que sométanse a Dios, ¿no? Es el verdadero arrepentimiento. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y dice, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. La pregunta es, ¿estáis buscando acercarte a Dios? No hay una forma fuera de la Biblia que nos podamos acercar a Dios si no es amando su palabra para practicarla, estudiando las enseñanzas de Jesucristo para practicarla. Ahí es donde nosotros lo estamos buscando, ¿verdad? Porque si yo voy a la iglesia los domingos, escucho y no practico, es lo que precisamente dijo Santiago, de nada te sirve oír y no hacer, es lo que dijo Jesús. Estáis escuchando, pero no practicáis, estáis edificando sobre la arena. En cuanto vengan vientos fuertes, bien sea tentación o problemas que no vas a saber qué hacer, todo, bueno, vamos a terminar, todo se va a derrumbar, porque no vamos a poder resistir la tentación, no vamos a ser fieles al Señor, no vamos a actuar con prudencia, con obediencia, conforme a la voluntad de Dios, porque no buscamos conocerle. Entonces, esa es la linterna encendida y me parece bastante interesante, me parece bastante importante que vos tengáis la fe, el profundo deseo, la convicción, la esperanza de adquirir la sabiduría, esa verdadera sabiduría que no es teórica, es la práctica de las enseñanzas de aquel que resucitó. En ella es donde hay vida y salvación. Porque Jesús, por ejemplo, cuando Él te dice arrepentite de tus pecados y cree en mí, y si vos lo hacéis, sois salvos. Y esas son sus enseñanzas. Así que lo único que sabe es practicar las enseñanzas de aquel que resucitó. Y asimismo, es en cuanto a cómo nosotros vamos a conocer al Padre, porque nadie ha revelado al Padre si no es a través de Jesucristo.
Es que nosotros conocemos al Señor. De otra forma, nosotros tenemos es un Dios imaginario. Frecuentemente creo que Dios es de una forma conmigo cuando me pasa algo malo, pero cuando voy a la Biblia, sé que Dios no es como me lo quiere pintar mi imaginación. No es como me lo quiere pintar mi sentimiento. Él es como me lo ha revelado Jesucristo. No sé, bueno, ¿qué te parece? Me parece hermosísimo. Entonces todo se resume ahí, porque cuando vos leís el Salmo 1, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No es una carga como que, ay, tengo que, bueno, estudiar. No, se deleita en la palabra de Dios, se deleita en las enseñanzas del Maestro. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, tanto en las dos enseñanzas, ¿no?, de Jesús, como caminar sobre el agua y la higuera, esto a mí me deja una bonita enseñanza, ¿no? Y es que Jesús nos quiere enfatizar en, número uno, su compañía. De que nosotros debemos saber y recordar que Él está con nosotros. Y eso lo reitera una y otra vez, de que no estáis solo, de que Él está con nosotros. Pero la forma en que nosotros le tomamos de la mano, bien, es practicando sus enseñanzas. No mantengáis apagada la linterna que él te ha dado para tu camino. Él quiere que vos mismo veáis: ella va. Uy, no, ahí hay un hueco, mira, cuidado. Y no solamente lo evitéis vos, sino que le alumbréis los pies a otro. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Y esa es la forma en cómo Él nos acompaña. Nosotros en alabanzas a Él, en oración y en la práctica de sus enseñanzas. En una ocasión, Dios le dice al pueblo de Israel: no temas porque yo estoy contigo. Fíjate lo que le está diciendo. O sea, es muy importante que vos sepáis que no estáis solos, que yo voy con vos. Es lo que Moisés decía en una ocasión. Él decía: Señor, si vos no vais conmigo, yo no quiero ir. Él entendió el secreto de la vida, que es la compañía de nuestro Señor. Es el triunfo, es el verdadero éxito. La compañía del Señor, su favor, y que le tomemos de la mano en obediencia. Cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, ser indolente a su palabra, cuando no practicamos su enseñanza, cuando no le damos importancia a la Biblia, cuando la tenemos de amuleto en la casa, pero no la estudiamos para practicarla, le soltamos la mano al Señor. Pero cuando la buscamos estudiar diariamente, como vimos en la palabra, y la buscamos estudiar para practicarla, ahí es donde lo tomamos de la mano y aprovechamos su compañía. Y él está muy interesado en que vos te levantéis cada mañana con la fe de que vas a encontrar esa sabiduría en las enseñanzas de Cristo, porque es que no hay una sabiduría más profunda que la de Cristo, como ya lo he dicho, y no me cansaré de decirlo, y que la fe, fíjate, no es solamente: ay, creo que me va a ir mejor este año, y creo que este año vienen cosas buenas. Pero qué cosa más buena que llenarte de la sabiduría, de las enseñanzas de Cristo para practicarla. Y me parece bastante sabio de parte de Santiago, porque no nos está llevando a tener fe en cualquier cosa, sino en la fe en adquirir la sabiduría de Dios. Y eso es tomar de la mano, eso es andar en la compañía que no falla. La compañía en la que en verdad hay salvación, hay ayuda, hay consuelo, hay fortaleza en esa compañía. Entonces dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A los discípulos les dijo, una de sus últimas palabras, le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero ¿por qué Él está tan interesado en decir: y aquí yo estoy con ustedes? Ustedes no están solos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Amén. Bueno,
Esa es la fe, ¿no? De que, ok, tengo la fe de que Él me acompaña, pero no es que me acompaña para que Él se me pegue atrás en todos mis caprichos, no, de hecho me acompaña para tomarme de la mano y guiarme a través de su palabra. Tengo que tener esa fe y encender mi lámpara, ¿no? Para alumbrar mis pies. Había una canción de niño que la aprendí en la iglesia que decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y de hecho, en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si vos queréis crecer en fe, es a través de la palabra de Dios. Y la verdadera sabiduría es esta. El temor el temor al Señor es la base de la sabiduría. Temor del Señor es eso, es tener suprema reverencia por su palabra, ¿no? Para someternos a su voluntad. Entonces dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo, conocerlo. Fíjate lo que él le reclamaba a Israel en Osea. Les decía, ustedes no me conocen. Y por eso viven en adulterio, en fornicación y todo lo justifican. No me conocen. Y dice, conocer al santo da como resultado buen juicio. Levantarnos cada día teniendo la fe de que vamos a adquirir esa sabiduría. Es correr hacia su protección, es correr hacia su favor, es correr hacia su voluntad, porque es que sin obediencia no hay esperanza, ¿no? Por eso es que nuestra esperanza es Cristo, porque nadie está en obediencia si primero no cree en Cristo, si no se arrepiente de sus pecados y se somete a la voluntad de Dios. Y se podrá creer muy buena gente, no, bueno, yo no soy mucho así de la Biblia, pero yo soy buena gente. Estáis en desobediencia. Es Cristo la respuesta. Nosotros no, como te estoy diciendo, no es como a nosotros nos parece, no. Si queréis saber cuál es la verdad de cómo debemos conducirnos, es a través de la enseñanza de Cristo. Me parece bastante profundo, crucial e importante esto. En Josué 1:8, recuerdo que Dios le dijo a Josué, sucesor de Moisés, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dijo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Maravilloso. Y no es que no vamos a tener problemas, es una garantía. Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Entonces, no se trata, y Jesús lo aclaró, a ambas personas vendrán vientos fuertes, olas grandes a golpear la casa, pero a uno de ellos dos no se les derrumbará. Entonces, no es preguntarnos si vamos a pasar o no por aflicciones o procesos o dificultades, sino de qué compañía, acompañado de quién es que la vas a pasar. Si es de la mano del Señor, Él guiándote, porque Él no es que te acompaña en el camino solamente, sino que Él es el camino. Entonces, mira, yo de todo corazón oro porque vos améis su palabra, la meditéis todos los días, porque no estoy procurando yo un beneficio. No, ¿qué gano yo con que vos meditéis en la palabra? Ganáis vos. eh, Ganáis vos en tu relación con el Señor. Ganáis vos en justicia, en bendiciones, ¿no? Y ojalá que lo hagáis así. De hecho, el mismo salmista, Salomón decía, si rechazas la sabiduría, serás tú quien sufra. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Y es así. Mi anhelo es que conozcas a Dios, es que lo busquéis mira, entendiendo que de eso depende tu vida. Y no solo la vida terrenal, sino la pregunta que tenéis que hacerte, aunque yo te deseo que tengáis larga vida y todo, algún día vos y yo nos vamos a enfrentar a la muerte.
Entonces, la pregunta es, ¿estás listo para morir? ¿Estás listo para enfrentarte a una eternidad? ¿Ya buscaste el perdón? ¿Ya vais de la mano del Señor? No porque vos te crees bueno, porque la Biblia aclara de que nadie es bueno. Yo soy malo. Bíblicamente, fíjate, ¿no? Lo que yo puedo pensar de mí, ay, no, yo ayudo de vez en cuando a alguien. Ay, no, pero la Biblia me aclara algo y me dice, bueno, Jesús dijo, ¿por qué me dices bueno? Bueno, nada más es Dios. Es decir, todos somos malos, todos hemos pecado. La Biblia dice que si alguien dice que no ha pecado, está diciendo que Dios es mentiroso. Salomón decía de otra manera, él decía, ¿quién se atreve a decir no he pecado? Nadie, porque todos hemos pecado. Jesús, sobrado, decía, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos hemos pecado, todos hemos sido malos, todos hemos mentido alguna vez. Si voy a decir, no, yo nunca he robado. Si compraste un CD chimbo en las playitas, si compraste un CD pirata, un libro violando los copyrights y copiándolo en la fotocopiadora, algún documento, algo, ya, si descargaste una canción por Mega Upload antes de que la quitaran y descargaste canciones violando los copyrights, eso también es robar. Así que de algún modo quizás vos y yo hemos robado, hemos mentido, hemos fallado. Si tuviste nada más algún pensamiento de deseo sexual con alguien que no es tu esposa o esposo, ya está, cometiste adulterio, dice Jesús. Así que no hay uno bueno. Bueno, nada más es el Padre. Él es santo, 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 ¿no? Y nosotros todos hemos pecado, así que necesitamos de un Salvador. Necesitamos arrepentir nuestros pecados y encender la lámpara para nuestros pies. La pregunta es, hoy se te ha dado la lámpara, se te ha dado palabra, ya la escuchaste. Y vos tenéis que decidir si vas a edificar sobre la arena o sobre la roca. Y te amo con todo mi corazón, tanto que quiero pasar con vos la eternidad. Por eso te predico la verdad, que es Cristo. Yo no, yo soy malo y pecador. Y por eso vos tenéis que decidir, porque ya la linterna está en tus manos, ya estáis en el camino. Y vos decidís si la vas a encender o no. En algunas ocasiones te podéis evitar romperte la uñita meñique. En otras ocasiones te podés evitar caerte en hueco, ¿no? Nos podemos evitar cosas terribles encendiendo la linterna. La palabra de Dios. Practicar las enseñanzas de aquel que resucitó. Te amo con un amor sincero. Y como dijo Salomón, quien de veras te ama te reprende abiertamente. Y por eso te digo la verdad. Y ¿sabes quién te ama? Tu madre. Y por eso siempre te las canta clarito, te las canta de frente. O sea, esa es la que no nos anda con rodeo. Porque esa sí te ama. Bueno, así es la palabra de Dios, así es la verdad, ¿no? Entonces, está en tus manos la linterna. Encendela todos los días. Busca practicar las enseñanzas de Jesús porque en ellas hay vida. Que el Señor te guarde, te prospere en todo, que tengáis paz, que tengáis salud en el nombre de Jesús y que tengáis el mejor día de tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, pasala bonito y orinate de acostarte.